sectores de la juventud revolucionaria y bolivariana de nuestro país. Efectivamente, con la llegada de la Revolución Bolivariana de 1999, se planteó como meta fundamental de la revolución del comandante Hugo Chávez recuperar la verdadera soberanía, la soberanía plena de nuestro país, que había sido entregada por los gobiernos oligárquicos burgueses que durante varias décadas implementaron políticas extremistas subordinadas al imperialismo norteamericano, específicamente, esencialmente, con la finalidad de explotar y expoliar los recursos de los venezolanos y venezolanas. Con la llegada al mando del comandante Hugo Chávez, se tomaron una serie de medidas en función de recuperar esa soberanía. Una de ellas tenía que ver fundamentalmente con la recuperación de nuestra empresa petrolera, empresa fundamental en la economía venezolana, que había sido manejada de manera indirecta por el imperialismo a través de funcionarios, a través de equipamiento, a través de tecnología que estaba en función y al servicio del imperialismo. Eso produjo un conjunto de leyes de la Revolución Bolivariana, las llamadas leyes habilitantes, las 49 leyes habilitantes en el 2001, donde se planteaba que esas empresas petroleras ejercían cualquier actividad en la República Bolivariana de Venezuela y que hasta esa fecha, durante décadas, solamente pagaban el 1% de la regalía. En ese momento se incrementaba esa regalía anual a un 50%. Voy a hablar un poco lento porque está pidiendo la gente la traducción que hable un poco lento. En ese sentido, en ese momento, al implementarse de un 1% anual a un 50%, se activó inmediatamente un golpe de Estado dirigido por las transnacionales y las corporaciones del petróleo, de la energía, que condujo al golpe de Estado fascista del 11 de abril del 2002, encabezado por los sectores de la oligarquía y de la burguesía local proimperialista, pseudo-dirigentes desplazados, llamados dirigentes de los trabajadores y trabajadoras de una cúpula, una pequeña cúpula eclesiástica que nada representa a la gran mayoría del pueblo venezolano. Allí inmediatamente hubo una reacción contundente y popular por parte de nuestro pueblo, del pueblo venezolano, en una acción cívico-militar del pueblo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y antiimperialista para retornar al comandante Hugo Chávez, como todos sabemos, 2 días después, 47 horas después, al poder. Esa política en un primer momento venía desarrollando el imperialismo norteamericano y que tenía que ver con el golpe militar planteado y dirigido por parte de esas transnacionales, había fracasado en ese momento y se produjeron una serie de acciones y desarrollo de toda una política para tratar de crear otro escenario de actores que permitieran salir del gobierno revolucionario bolivariano que respondía atentamente a los intereses de nuestro pueblo. Allí comenzó una política de financiamiento por parte del imperialismo norteamericano a una serie de organizaciones no gubernamentales. En ese
en 4 aspectos fundamentales que se vienen dando a lo largo de estos 15 años. Uno de ellos, después de este golpe de Estado, este contundente golpe de Estado que fue derrotado por el pueblo venezolano, comenzaron con una política de financiamiento de organizaciones no gubernamentales, organizaciones que disfrazadas con un manto supuestamente para desarrollar actividades en función de promover la democracia, de resolver conflictos, de fortalecer la vida cívica, de fortalecer la democracia venezolana, empezaron a ejecutar acciones políticas en contra del gobierno revolucionario bolivariano y en contra del pueblo venezolano. Empezaron a recibir financiamientos de la USAID, financiamientos de organizaciones directamente del Departamento de Estado norteamericano que se entregaban a través de la embajada norteamericana en nuestro país y que tenía como lineamiento fundamental y tenía como fuente fundamental del Departamento de Estado la Agencia de Desarrollo Internacional, la AID, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA y el Fondo Nacional para la Democracia, la DEM. Comenzaron a entregar estos recursos y financiamiento porque en ese periodo, con todo el apoyo popular de la Revolución Bolivariana, los partidos políticos de la derecha, los partidos políticos que habían gobernado a Venezuela, a nuestro país, durante más de 4 décadas, estaban al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano y en ese sentido tenían un alto rechazo por parte del pueblo venezolano y tendían ya a desaparecer. Empezaron entonces con ese financiamiento a organizaciones que bajo ese marco que venían estableciendo empezaron a involucrarse para tratar de sustentar, para tratar de crear paralelamente organizaciones que suplieran a las instituciones del Estado venezolano. En la lámina tenemos allí una foto de una diputada actual de la burguesía de la derecha venezolana, reunida con el expresidente Bush. En esa oportunidad era presidenta de una organización no gubernamental llamada Súbete, como ustedes lo ven, que recibió una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de dólares para supuestamente orientar y fortalecer todo lo que significa el conocimiento y el estudio en relación a las elecciones en nuestro país y desarrollaron paralelamente fuera del marco y ámbito legal de la Constitución una recolección de firmas para revocar al presidente Hugo Chávez en el año 2004. Por supuesto, ellos sabían que eso estaba fuera de cualquier legalidad, fuera de lo que establecía la Constitución, pero también era parte de la provocación para generar un escenario de conflictividad dentro del pueblo venezolano. En ese sentido, ese dinero que viene siendo entregado a estas organizaciones no gubernamentales a través de la embajada también se utiliza a través de oficinas privadas que funcionan en Caracas. 3 oficinas específicamente que financian hoy cerca de 17 organizaciones no gubernamentales. Estas oficinas son el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Democrático y el Instituto para las Alternativas para el Desarrollo. Todas ellas, por supuesto, dependientes del Departamento de Estado norteamericano. En un informe que presentara un investigador sobre estas políticas, un investigador norteamericano, estableció la asistencia internacional para fines políticos en Venezuela no comenzó sino hasta el año 2001-2002 y luego aumentó después del fracaso del golpe de Estado. Desde entonces se han centrado en el objetivo principal, que no es otro que impulsar un cambio de régimen en el país para lograr derrocar permanentemente al presidente Chávez y acabar con la revolución bolivariana. En el mismo informe, además
parte de toda esta política de agresión del imperialismo en contra de la revolución bolivariana tiene que ver con la campaña mediática que hoy se vive a lo interno y a lo externo de nuestro país. Efectivamente, a falta de los partidos políticos de la derecha y de la oposición venezolana, a falta de liderazgo por parte de los actores políticos de la burguesía venezolana, el imperialismo optó porque los medios de comunicación a lo interno y a lo externo de nuestro país se convirtieran en actores políticos fundamentales, en actores y movilizadores políticos del pueblo venezolano y de sectores de la burguesía, por supuesto, venezolana, se convirtiesen en productores de acontecimientos políticos que se venían desarrollando en nuestro país, y en ese sentido comenzaban a financiar estos medios de comunicación que tenían un alto poder de influencia y de penetración ideológica en la ciudadanía. Se presentaban frente a nuestro pueblo y frente al país como medios de comunicaciones críticos de la gestión del gobierno, pero por supuesto minimizaban los logros de la revolución bolivariana, minimizaban o obviaban cualquier acción en función del interés de nuestro pueblo, del pueblo venezolano, y magnificaban cualquier acción, incluso creaban acciones que eran elaboradas, noticias elaboradas en laboratorios del Departamento de Estado norteamericano que componentan en el gran sistema mediático del imperialismo, donde actúan sectores de la canalla mediática de Miami, sectores de organizaciones comprometidas que son parte de los medios de comunicación a nivel internacional que conforman ese complejo comunicacional del imperialismo, como lo es Prisa, el grupo Prisa de España, el Clarín de Argentina y algunos medios de comunicación a nivel internacional, latinoamericanos y europeos, empezaron a generar matrices de opinión de que en nuestro país existía una dictadura de orden militar, que en nuestro país no existía respeto a los derechos humanos, que en Venezuela existía un nivel de dependencia de los poderes públicos subordinados al presidente de la República. Eran matrices de opinión completamente falsas, producto de todo el accionar que venía desarrollando el gobierno revolucionario bolivariano, donde debemos decir que hasta el día de hoy, con la llegada de la revolución bolivariana, hasta el día domingo que tuvimos las últimas elecciones, se han celebrado en nuestro país 19 elecciones populares, directas, secretas, universales, con la participación de la gran mayoría del pueblo venezolano. Mucho más elecciones de los últimos 40 años de la burguesía y de la oligarquía. Actuaron como partidos políticos, como actores políticos a lo largo de estos 15 años. Todavía siguen actuando. Hemos visto titulares allí, hay un titular del País de España, el diario El País de España, que fue repudiado, la lámina interior. El País de España que fue repudiado por todos los pueblos del mundo y que después fue reconocido por la empresa editora, donde publicaron, como ustedes ven, falsas imágenes del presidente Chávez difundidas en el País de España, donde señalaban que esa foto era de la situación de salud del presidente Chávez, una foto completamente falsa, que no tenía nada que ver ni con la información ni con la veracidad sobre lo que estaba ocurriendo con la salud del comandante Hugo Chávez, y que fueron publicadas por el diario El País. Ese mismo diario que avaló el golpe de Estado del 2002, que en los titulares demostraban que salían en los titulares que en Venezuela no había ningún golpe de Estado, sino que lo que había era un rompimiento de nivel constitucional, y en ese sentido es que son las pruebas de las acciones y de la campaña mediática
mediática que se viene desarrollando en contra de nuestro país. Realmente hay otro, por la próxima lámina, estos son periódicos nacionales, el Universal y el Nacional. Estos periódicos nacionales salieron el día lunes 9 de diciembre, o sea, de esta semana. Como ustedes saben, las elecciones municipales en Venezuela se celebraron el día 8. Allí hubo una victoria popular donde la fuerza patriótica, revolucionaria, bolivariana, en una amplia alianza patriótica, tuvimos más del 70% de las alcaldías a nivel nacional, más del 54% de las alcaldías que son capitales de Estado, y hubo una diferencia de más de 1 millón de votos entre las fuerzas revolucionarias patrióticas y bolivarianas y las fuerzas de la derecha. Pero que no tenemos los medios de la derecha, que son medios de la derecha, de la burguesía, que históricamente han utilizado los instrumentos ideológicos para penetrar a nuestro pueblo. Afortunadamente hoy tenemos un pueblo que haya identificado quiénes son los enemigos, quiénes están en contra de los intereses de nuestro pueblo y saben reconocerlo. Pero estos periódicos que dicen los titulares, uno de ellos dice: la mayoría no votó por los candidatos del gobierno. Los candidatos bolivarianos que no son del gobierno obtuvieron un 70% de la votación popular. Y ahí dice que la mayoría de los venezolanos no votaron por esos candidatos. El otro periódico dice: oposición recupera espacios en capitales. La oposición obtuvo un 46% de esas alcaldías de ciudades capitales, y la revolución bolivariana, los candidatos bolivarianos, obtuvimos un 54%, y ahí completamente tergiversa la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Esto es parte de toda esa campaña mediática que se viene desarrollando a lo nacional y a lo internacional. Pero también utilizan a altos voceros del imperialismo, principalmente del gobierno norteamericano, voceros del Departamento de Estado norteamericano y otros altos voceros de gobiernos latinoamericanos que hoy son expresidentes, como el caso de Uribe Vélez, que no mencionaron aquí, donde salen de manera sistemática, reiterada, cada cierto tiempo, a generar matrices de opinión en contra de la revolución bolivariana. Matrices como esta, que señalan: Hugo Chávez es una fuerza negativa para la región. Venezuela es uno de los países más inestables y peligrosos de América Latina. Venezuela está comenzando una carrera armamentista peligrosa para la estabilidad de la región. Y entonces, en ese sentido, empiezan a también crear matrices de opinión para plantearse de que el gobierno revolucionario está ligado al terrorismo, al narcotráfico, está ligado a acciones en contra de los derechos humanos. Están pidiendo aquí que acelere la intervención. Otro aspecto que queríamos tocar, señores miembros del tribunal, es el aspecto que tiene que ver con organizaciones internacionales que se vienen desarrollando políticas y acciones en contra de nuestro pueblo, en contra de la revolución bolivariana. Hay un caso muy específico, en el caso de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben son organismos de la Organización de Estados Americanos, donde ha habido una política incesante de ataque y de agresión en contra de la revolución bolivariana. Este organismo atiende con celeridad expedita cualquier denuncia de cualquier actor o cualquier organismo ligados a la oposición venezolana o subordinados al imperialismo norteamericano. Incluso cualquier denuncia que muchas veces no tiene un carácter de urgencia, que tiene que ver con meros proyectos de leyes de cooperación o de difusión de la información, y hemos
queremos reseñar aquí que esa Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha recibido innumerables denuncias en el pasado con respecto a violaciones de derechos humanos, masacres que se han producido en nuestro país, como la de Yumare, la de Cantabria, la de Amparo, producidos por los gobiernos con fuerzas militares, fuerzas policiales entrenadas en la fuerza en la Escuela de las Américas en el pasado y que produjeron esas masacres de nuestro pueblo contra nuestro pueblo. Esas denuncias nunca fueron trabajadas, nunca fueron procesadas por estos organismos internacionales. Igualmente, este secretario ejecutivo que fue expulsado por Venezuela, el señor Cantón, Santiago Cantón, fue uno de los primeros en reconocer el golpe de Estado del 2002, de abril de 2002. Entonces, es una serie de acciones que se viene desarrollando en contra de la revolución bolivariana, en contra del gobierno revolucionario. Un hecho como el Caracazo, que fue el 27 y 28 de febrero de 1989, donde se habla de más de 3.000 muertos, eso fue procesado 6 años después de la denuncia que se realizase. Una serie de acontecimientos y de desarrollo